voy a hablar un ratito de unos países extraños de los que se hablaba en la China. En los anales de la historia china se mezclan los sucesos y los lugares maravillosos sin que haya una separación estricta entre lo que es real o posible y lo que es imaginado. Citaremos la llamada Crónica de los Países Lejanos, divulgada por el viajero Da Yu, una especie de Marco Polo o el Gulliver de la antigüedad china. Citamos a Gulliver porque muchos estudiosos eruditos han asegurado que Swift, el autor de Gulliver, debió haber pasado por esas crónicas chinas, debió haberlas leído, ¿no? La visita de Da Yu a sitios extraños comienza por una tierra de gigantes, sigue por una de enanos, continúa por una de inmortales y luego con regiones extravagantes, lo mismo que el capitán Lemuel Gulliver. Al norte de la China había un país llamado Wuji, cuyos pobladores eran inmortales. Eran inmortales, estancos y sin sucesión. En aquella región vivían siempre las mismas personas en un aburrimiento atroz. Sostenían su aspecto físico, su vida ordinaria, su repetición. No había matrimonios ni familias. La prosperidad de sus tierras se les volvía insoportable. Buscaban riesgos, quebrantos, pero no les sucedía nunca nada. En fin, sabedores de su inmortalidad, no creían en los otros peligros, que si cualquier peligro sin muerte es mínimo. Vivían en cuevas, comían peces, les gustaba dormir. El sueño los reparaba porque tenían la facultad de la pesadilla, único fragmento de ingenuidad que los divertía un ratito. Fuera de Wuji existía el país de Axin, donde todos eran vigorosos y jóvenes, bebían de la fuente del agua roja que les daba la juventud eterna. Los animales también bebían de esa fuente, por lo que también eran jóvenes. Al oeste existían dos países de la longevidad. Uno de ellos era conocido como el Montículo del Emperador Amarillo, que quedaba al lado de la montaña Qionshan. Allí la gente vivía alrededor de 800 años, pero había algunos viejos que llegaban a los 2000. El otro país longevo era el país de los blancos, donde todos sus pobladores tenían la piel y el cabello blancos. También vivían unos 800 años, pero algunos conseguían vivir más por la siguiente razón. Por esas tierras andaba una bestia llamada Chen Guang, un zorro grande que tenía 2 cuernos en la espalda y era muy veloz. Si alguien tenía la suerte de montar en esa bestia al menos una vez, podía vivir 2000 años más. En el extremo oeste de la China quedaba el país de Qigong. Sus habitantes tenían solamente un brazo, tan largo que podían tocar el suelo estando de pie, es decir, juntaban monedas sin agacharse. Pero además tenían 3 ojos que no funcionaban de modo simultáneo. Para distinguir las cosas de día, el ojo izquierdo, a la noche el derecho, y el del medio para distinguir las cosas que estaban en la lejanía. Al sur de Qigong quedaba el país de los hombres con brazos largos, que, a pesar de tener una estatura normal, tenían brazos de unos 10 metros. Dormían sentados, se apoyaban en troncos de árboles y colgaban los brazos de las ramas. Eran recolectores de altura, juntaban higos de las higueras más altas, sin la necesidad de la clásica caña para bajar higos. A poca distancia de este país vivían los hombres de piernas largas, que eran lo mismo, pero lo que tenían largo eran las patas. Pescaban, se acostaban en la playa y metían el pie que llegaba, la pata que llegaba hasta el medio del río, y manejaban los dedos de los pies con suma
habilidad. Los habitantes de estos países, los Brazo Largo, en Zárate queda, y el de las Patas Largas, eran todos sabios allí, cooperaban recíprocamente. A veces, para acceder a alturas impracticables, se subían un hombre de brazo largo sobre un hombre de piernas largas y ninguna hazaña era imposible. Últimas regiones extrañas. En el país de Sanzhou, los ciudadanos tenían 3 cabezas que miraban en 3 direcciones y producían simultáneamente el habla y el pensamiento. Es decir, hablaban en unísono los 3. Hablaban en unísono los 3. Los 3 que eran uno. Al sur de la China, en la región de los riachuelos, vivía un animal venenoso llamado Yu, de 3 pulgadas de largo. Vivía al acecho y cuando alguien acertaba a pasar por su lado, expelía veneno sobre la sombra del que pasaba y le daba muerte. Afortunadamente, en los bosques vecinos, había un país cuyos ciudadanos eran todos buenos tiradores, pero lo más importante, eran seres sin sombra, que podían cazar con tranquilidad a los Yu. Lo hacían con gusto, no por hacer el bien, sino porque además el Yu era su plato favorito. Recorriendo todos estos países, había una estirpe de trotamundos que, sin afincarse jamás en ningún pueblo, trataban de adaptarse a las costumbres de todos ellos. Iban variando según las poblaciones que visitaban, y sus convicciones, sus amores, sus enconos eran igualmente inestables y se acomodaban a lo largo del recorrido. Cada uno de ellos pretendía ser ciudadano del mundo, pero los lugareños de los otros países, cuando veían venir a uno de estos ñatos, se codeaban y decían: ese es un hombre de ningún lugar.